Nadie conectado aún, ¿no? ¿Tú estás monitoreando ahí? Tú estás como moderador. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mauricio. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos a esta nueva sesión, esta vez para abordar los temas de la tesis. Carolina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mauricio, Alejandra, Carola? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. No me permite escribir acá. Puedes escribir tu pregunta y yo lo puedo hacer. Hola, Carola, Mauricio, Alejandra, ¿me escuchan? Ok, estamos entonces, parece que todos están escuchando. Muy buenas tardes una vez más. Vamos a dar inicio a esta sesión para tratar la manera en que vamos a ir avanzando con el proyecto de tesis cuya idea inicial ustedes ya han presentado. Lo primero que quiero decirles es que, por cierto, me complace mucho volver a trabajar con ustedes. Ya nos encontramos en el módulo de estrategia anteriormente, tanto en las sesiones online como en las sesiones, en la sesión presencial. Algo discutimos en ese momento sobre la manera en que debía ser abordado el proyecto de tesis y la idea, ¿no es cierto?, es que ahora podamos ir profundizando en algunos conceptos de tal manera que ustedes cuanto antes puedan ir desarrollando esta idea preliminar que ya han presentado. Lo primero que tengo que preguntarles es si hay alguna duda respecto de los formatos que, desde el punto de vista de la escuela, se han entregado.
Estoy desconectado acá. Se me desconectó ahora. Desconectado, fíjate. Lost Internet Connection. Perdimos la conexión. Ahí está volviendo. Porque cuando se habla, hay un desarrollo significativo. Entonces, termina y recién está, hay uno. ¿No está conectado ahora? Sí, ahora sí, ya volví. Bien, hay básicamente, por la pregunta que nos están haciendo acá, hay básicamente dos ideas de formato inicial para presentar la idea de tesis. Cualquiera de los dos es válido. Lo importante es que se dé respuesta a las preguntas principales que surgen al momento de plantearse una idea de negocio, un plan de negocio. En ambos casos los contenidos son básicamente los mismos: identificar muy bien cuál es el sector, identificar cuáles son los riesgos principales, cuál es el entorno, hacer un pequeño análisis prospectivo de la situación de mercado, la necesidad que esta idea de negocio, este nuevo negocio va a cumplir, y a partir de ahí entonces hacer alguna prospección de cuáles pudieran ser las ventajas competitivas, la misión, el quehacer específico de la organización, la manera en que se va a estructurar y preliminarmente algunos indicadores financieros. Pero inicialmente se trata básicamente, ¿no es cierto?, de presentar la idea de negocio. En efecto, tal cual lo plantea Mauricio, es necesario acotar muy bien desde el inicio esto que hemos llamado la idea de negocio, porque es relativamente sencillo cuando uno parte de una idea general, perderse en el camino, o hacer o complejizar el proyecto más de la cuenta. Aquí lo que necesitamos es una cosa muy práctica. Hay que responder algunas preguntas que son básicas. ¿Esta idea de negocio que estamos teniendo es una idea viable? ¿O cómo la hacemos viable? Y la viabilidad está dada por una condición de mercado, porque hay una oportunidad insatisfecha, porque existe una necesidad latente o derechamente una necesidad que está insatisfecha o mal satisfecha por parte de un segmento de la población, un cierto mercado objetivo que es necesario caracterizar. El resto de los elementos tienen que ver con la forma en que nosotros vamos a dar respuesta a esa necesidad que está ahí latente en el mercado. Eso significará una cierta estructura organizacional, unas ciertas competencias, una cierta manera de hacer las cosas, es decir, un cierto proceso, una cierta tecnología, una infraestructura, una forma legal, unas ciertas competencias profesionales que nos van a permitir proyectar el negocio en el futuro. Básicamente ese es el tema. No es más complejo que eso. Lo relevante es que tenemos que tener una cierta claridad respecto de cuáles son los límites del proyecto. Y los límites, primariamente podemos decir, los límites están dados por el binomio producto-mercado. Es decir, a nosotros se nos ha ocurrido una cierta idea de entregar un cierto producto, desarrollar un cierto producto para un cierto mercado. Ese es básicamente el tema, y en base a eso tenemos que hacer todo el resto de las cosas. En el caso de, déjenme ver si tengo algo de Mauricio, que parece que es el que está más complicado. Aquí tengo Mauricio, que es una empresa de servicios de asesoría y gestión de calidad o prestadores institucionales de salud. Aparentemente es una idea muy interesante. El mercado de la salud es un mercado promisorio, es un mercado creciente, es un mercado que es creciente fundamentalmente porque su crecimiento está apalancado en el desarrollo del país. El desarrollo del país, en la medida que sea dinámico, significa que progresivamente lo que vamos a tener es un desarrollo demográfico que tiende
a hacer que los servicios de salud sean progresivamente mayores. La población crece, pero además los ingresos crecen. Eso es la perspectiva, eso es la condición de mercado externo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar algunos productos o servicios que sean capaces de responder adecuadamente ante esa gran oportunidad de negocio. Ahora, de aquí surgen, por ejemplo, algunas preguntas. Básicamente el tema dice relación con la gestión de calidad. Entonces, la pregunta es ¿por qué una empresa dedicada al sector salud exclusivamente? Es decir, este sector tiene el nivel de especificidad, tiene el tamaño del mercado suficiente que justifique el desarrollo de una propuesta de negocio atractiva para el mercado, pero también atractiva para quienes lo van a desarrollar, para los emprendedores. O más bien, estamos hablando de un área de negocio dentro de una empresa cuyo giro global es la gestión de la calidad. Es una duda planteada. Alejandra plantea, ¿no es cierto?, que su idea fue aprobada, han trabajado, pero no saben cuándo y dónde enviarlo. Bien, los avances tienen que ser enviados, los avances tienen que ser puestos en la plataforma. Los avances se van a medir en función de la guía del proyecto de empresa. Es decir, ustedes tienen que ser capaces de ir completando progresivamente esa guía general, de tal manera, ¿no es cierto?, de ir revisando los avances. En la medida, si ustedes ya tienen un avance, lo que les pido es que me lo envíen cuanto antes, lo pongan en la plataforma cuanto antes, de tal manera que pueda retroalimentarlos anticipadamente. La idea es que podamos ir haciendo actualizaciones de la información lo más acuciosa, lo más rápidas posible. La idea no es esperar a tener la tesis lista para recién hacer una revisión. La propuesta que yo les hago es que vayamos haciendo revisiones permanentes. Revisiones permanentes significa que parte de la información puede incluso ser modificada sobre la marcha, sin necesidad, ¿no es cierto?, de haber incurrido en un gran tiempo, en un gran gasto de investigación y que después tenga observaciones que son gruesas. En la plataforma aparece un lugar donde se van poniendo los avances de la tesis. Ustedes tienen distintos módulos, uno de esos módulos es el proyecto de tesis. El proyecto de tesis tiene distintas secciones. Una de las secciones, que es la que ustedes ya completaron, era la idea inicial de proyecto. Subieron esa idea, ¿no es cierto?, le fue retroalimentada, fue preliminarmente aceptada. Digo preliminarmente porque los proyectos, hasta que no estén completamente evaluados, no es posible saber si la idea fue bien desarrollada o no y si es un proyecto viable o no. Luego hay secciones adicionales donde se ponen los avances de la tesis. Yo les pido que los vayan poniendo ahí. Si ustedes, si tienen dificultad para encontrar eso, le vamos a pedir, ¿no es cierto?, a los coordinadores, María de los Ángeles u otra persona, que los oriente respecto de dónde poner la información. Si aún así fuera difícil, ustedes pueden hacer actualizaciones directamente en el lugar donde pusieron la idea inicial de proyecto. Respecto de los formatos, la idea siempre es tratar de formalizar, estandarizar y homogeneizar las presentaciones, porque entendemos que una idea de proyecto que es evaluada desde el punto de vista económico y financiero, así como desde el punto de vista técnico, tiene que tener un cierto formato común. Entonces, ustedes lo que están haciendo es recoger muchísima información
y esa información idealmente tiene que ser traspasada al formato de lo que llamamos la guía de proyecto de empresa. Por cierto, esto no significa que ustedes vayan completando cada una de las preguntas. Hay ámbitos respecto de los cuales ustedes tienen necesariamente que pronunciarse. Tienen necesariamente que pronunciarse respecto de los temas financieros, tienen que necesariamente pronunciarse respecto de los temas de estructuras legales, de estructuras operativas, tienen que señalar cuáles son los procesos principales. En fin, hay una serie de temas que están puestos en la guía de proyecto de empresa respecto a los cuales tienen que pronunciarse inevitablemente, porque si no, no es posible evaluar bien un proyecto de empresa. Les anticipo temas sobre los cuales ustedes tienen que estructurar su proyecto, los antecedentes, los datos sobre quiénes son los emprendedores que van a llevar adelante el proyecto, la descripción de la idea de negocio, las actividades, productos o servicios a que este negocio se va a dedicar, el análisis del entorno, que es muy importante porque nos va a hablar del atractivo que tiene el mercado, el plan de marketing, el plan de acción comercial o de internacionalización, dependiendo del tipo de producto o servicio que ustedes van a producir y vender, el plan de producción, que es muy importante, el plan de organización y de recursos humanos, es decir, las competencias internas que la organización debe tener, el plan de inversiones y la localización. Esto tiene dos partes, tiene una de localización que está en función del mercado y tiene una de inversiones que después va a tener que ser retomada para hacer el análisis financiero, el plan económico y financiero que incluye todo el tema de inversiones, la estructura jurídico y legal que va a tener este emprendimiento, todos los temas relacionados con la seguridad, calidad, medio ambiente, dependiendo del tipo de empresa que ustedes desarrollen, el calendario de realización, un calendario realista para llevar adelante un proyecto que es un proyecto vendible, y el resumen y la valoración del negocio, es decir, la recomendación final, si conviene o no llevar adelante esta idea de negocio. Del fondo, estamos dando una pauta general que debe ser cumplida en cada una de sus partes para que tengamos la certeza de que este es un proyecto que está completamente evaluado y no solo parcialmente evaluado y que hay dudas al término del proyecto. La idea, para ponerlo, si ustedes quieren, más en términos de caricatura, la idea es que ustedes sean capaces de este proyecto venderlo a un posible inversor. Y por lo tanto, ese inversor tiene que tener todos los antecedentes sobre la mesa. Y ustedes son los responsables de hacer esas investigaciones de esos antecedentes con la mayor acuciosidad, con la mayor seriedad. Yo he visto las ideas de proyecto iniciales que han llegado y la verdad es que las dudas principales que más saltan no tienen que ver con las ideas en sí. Las ideas me parecen muy interesantes, probablemente atractivas desde el punto de vista financiero, pero ahí es donde tengo algunas dudas y en donde yo les pediría que profundizaran un poco más, de tal manera que no lleguen a una etapa demasiado tardía del proyecto y se den cuenta que este es un proyecto poco atractivo desde el punto de vista financiero y económico. Por ejemplo, el volumen de negocios que es posible que una empresa como la que ustedes plantean es capaz de desarrollar. Eso es tremendamente importante y significativo, porque la idea puede ser extraordinariamente positiva, pero el mercado puede ser muy pequeño. Entonces yo les sugiero que hagan algunas prospecciones iniciales de cuáles son, por ejemplo, los volúmenes de venta, los tamaños de mercado,
una pequeña investigación respecto de los costos, respecto de las rentabilidades iniciales que es posible esperar de un proyecto como el que ustedes están planteando. Lo mismo en aquellos proyectos que son intensivos en inversiones, en activos, por ejemplo, en activos fijos, bueno, también incorporarlo, porque ese es un dato muy relevante desde el punto de vista de la obtención de capital para el financiamiento del proyecto, así como va a afectar esa variable, va a afectar los indicadores de rentabilidad del proyecto. En el caso, a ver, aquí tenemos algunas preguntas. Y irían enviando los avances, pero nos gustaría saber si podremos disponer de asesorías de profesores. Eventualmente sí podrían disponer de asesorías de profesores, pero en su minuto las vamos o las van a solicitar. La idea es que vamos a, yo voy a actuar de alguna manera como articulador de las necesidades de información de ustedes, y los voy a orientar respecto a la manera en que están desarrollando la tesis. Yo voy a ser quien los va a guiar en este proceso. Y en el caso de recursos humanos, ¿es necesario poner el currículum? Sí, de aquellos que son los responsables del proyecto. Se supone que una de las fortalezas o debilidades que tiene un proyecto está precisamente en las personas que lo van a llevar adelante, la capacidad emprendedora de esas personas. La capacidad emprendedora está determinada, entre otras cosas, por las competencias que esas personas tienen, por las aptitudes que han desarrollado, por la actitud, por ejemplo, frente al riesgo, la aversión o el atractivo al riesgo, las experiencias anteriores y, por cierto, la formación. De tal manera que un proyecto cualquiera se va a ver fortalecido, se va a ver disminuido dependiendo de quiénes son quienes lo van a conducir. De hecho, es una de las variables principales con las que uno mide la calidad de un proyecto, quién está detrás del proyecto. No es baladí, no es secundario quién está, porque la evaluación de un proyecto es una cuestión técnica que la puede hacer cualquiera. El problema es cuánta intención, cuánta responsabilidad, cuánto incentivo personal, cuánto compromiso tiene uno cuando plantea un proyecto. Tenemos cierto retraso, parece, en la señal, porque termino de hablar y pasa bastante tiempo antes de que usted responda. Insisto, por lo tanto, en que la comunicación la van a desarrollar conmigo, las dudas las van a ir resolviendo conmigo, yo los voy a retroalimentar directamente a cada uno de los grupos de la manera en que lo hicimos, si ustedes se recuerdan, con las tareas de estrategia. Lo que vamos a hacer ahí es revisiones cada vez que ustedes actualicen material y vamos a estar haciendo las orientaciones específicas. Cuando aparezca un tema en particular que a ustedes les interese, que algún profesor los ayude, lo resolvemos en ese momento. Insisto, Mauricio, el tema aquí no tiene que ver con aquella parte del negocio, la idea de negocio que a nosotros nos gusta, tiene que ver con aquella parte del negocio o de la idea de negocio que es más atractiva desde el punto de vista financiero, económico, de la agregación de valor para algún público de interés. Eso es lo más relevante. Les recomiendo también que cada vez que aborden un capítulo determinado
ojalá puedan usar el máximo de herramientas metodológicas de las que han estado viendo. Les recuerdo que en el módulo de estrategia, por ejemplo, vimos varias herramientas. Les recomiendo, por lo tanto, que al hacer análisis de entorno, por ejemplo, al definir cuál es el negocio, los atractivos del negocio, utilicen esas herramientas. La idea de un plan de negocio traducido en una tesis como esta no es tan solo un relato de las intenciones y de una cierta bajada material de eso. Esto tiene que ver con conclusiones que surgen a partir de análisis metodológicos rigurosos. Por lo tanto, si hablamos del análisis del entorno, por ejemplo, de un sector específico, mencionábamos antes el sector salud, significa que tendremos que incorporar los datos estadísticos del sector salud, cuánto es el gasto, cuál es la proyección de gasto en ese sector, porque eso es lo que determina finalmente el atractivo de embarcarse en un proyecto de esta naturaleza. Les recuerdo que el concepto es que alguien eventualmente pueda interesarse en un proyecto de este tipo. Por lo tanto, tienen que ser proyectos vendedores. Y para que sean vendedores no es tan solo el atractivo de la idea del negocio, la innovación que pueda tener el negocio, sino el atractivo financiero. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que no esté suficientemente claro en la guía? ¿Hay algún tipo de información que ustedes requieran que no saben dónde encontrar y que requieran orientación? Yo les sugiero por ahora, respecto de las fechas, dado que ha habido ciertos descalces, es que nos normalicemos en las próximas 2 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario que ustedes actualicen información, que durante estas 2 semanas próximas se pongan a trabajar full en el tema de la tesis, que ojalá tengan el máximo de avances. Sobre esos avances me los envían, los ponen en la plataforma directamente y vamos fijando las fechas de los avances siguientes y de las fechas de entrega finales. Lo que quiero durante estas 2 semanas, por lo tanto, es que nos normalicemos, porque lo que vemos, ¿no es cierto?, es que hay distintos grados de avance en los proyectos y es nuestro deseo que estandaricemos el nivel de avance. En consecuencia, les sugiero que de aquí a 2 semanas ustedes vayan actualizando la información que tienen los proyectos, precisando al máximo la información, tratando de dejar lo menos vago posible la información. El proyecto de tesis, que es este plan de negocio, es una de las prioridades de lo que ustedes están realizando. Sin este requisito básico, no es posible que ustedes obtengan el grado de máster en negocio. Por lo tanto, tienen que dedicarle mucho tiempo, tienen que dedicarle mucha atención, ser extraordinariamente rigurosos en el tratamiento de los temas
de tal manera que primero queden ustedes conformes respecto a lo que están haciendo, pero adicionalmente cualquier ente externo, nosotros y todos aquellos que van a revisar estos trabajos estén absolutamente convencidos de que aquí se reflejó el nivel de conocimiento acumulado, no solo durante el máster, sino todo lo que ustedes traen como bagaje en el ámbito de los negocios. Y que se hizo un trabajo serio, un trabajo ordenado, planificado, y que estemos todos convencidos de que las conclusiones a que se llegue en cada uno de esos planes o ideas de negocio sean las conclusiones reales, producto de información certera y no sea simplemente especulación. Respecto a la pregunta de Alejandra, la idea no es que no necesariamente vayan respondiendo todas las preguntas, porque efectivamente se van a encontrar con que la especificidad del proyecto de ustedes muchas veces no requiere contestar todas las preguntas, sino más bien responder globalmente a los requerimientos por ámbito. Yo ya les había señalado, ¿no es cierto?, que hay 15 ámbitos distintos que tienen que ser resueltos. Los temas de recursos humanos, organización, estructura jurídica, plan de marketing, etcétera, etcétera. Alrededor de 14 o 15 ámbitos distintos. Lo relevante es que ustedes respondan a esos 14 o 15 ámbitos. En algunos casos lo van a hacer con más detalle que en otros. Entonces, que las preguntas sean simplemente una guía respecto de lo que ustedes tienen que investigar y que no, y por lo tanto, que no sea una camisa de fuerza respecto de lo que tienen que hacer. Lo que sí tienen que hacer es responder, finalmente llegar a una conclusión, si el proyecto, ¿no es cierto?, es bueno o no. Idealmente tiene que ser bueno, porque si no vamos a vernos la obligación antes de hacer ajustes para abortarlo, para cambiarlo o para modificarlo. Pero para llegar a la conclusión es necesario pasar por todos esos seazos, todos esos filtros. Pero no necesariamente contestando todas las preguntas, porque efectivamente estas son preguntas que guían la acción, nada más que eso. Yo les sugiero primero, respecto de cada ámbito, hacerse un mapa mental respecto de lo que va a ser su empresa, respecto de las fuentes de información para responder adecuadamente a los requerimientos de ese ámbito de gestión y luego volcar todo eso en una estructura lógica que ustedes mismos se tienen que dar. Esa estructura lógica puede coincidir o no con lo que dice el formato. Digo puede coincidir o no, porque la propia estructura que ustedes se den es la que finalmente van a usar. Lo importante es que respondan globalmente a los requerimientos de ese ámbito. Bien, estamos claros. Alejandra no tiene más preguntas. Mauricio, yo por lo que he visto fundamentalmente, en el caso de Alejandra me queda bastante claro su proyecto de tesis, que creo que su proyecto, lo habíamos comentado antes, que tiene un atractivo muy grande, hay una oportunidad de negocio que ella ya había descubierto con anterioridad. En el caso de Mauricio me interesa fundamentalmente que pueda ir dimensionando el volumen de negocio, porque ahí me asaltan algunas dudas. Muy bien, si no hay más dudas, dejaríamos hasta aquí. Cualquier pregunta en específico me la pueden hacer directamente a través de la plataforma. Les recuerdo la necesidad que de aquí a 2 semanas tengamos actualizada toda la información de los proyectos para revisar cuál es el nivel de avance, qué tipo de información es la que están usando, qué tipo de conclusiones es la que ustedes están sacando,
de dónde están sacando la información, qué tipo de herramientas metodológicas son las que están usando, cómo están usando esas herramientas metodológicas, si las están usando correctamente o no. Una vez que eso esté en la plataforma, lo que vamos a hacer por lo tanto es que los voy a retroalimentar a cada uno de los grupos y más adelante, espero en unas 3 semanas más, nos volvemos a reunir nuevamente para ir resolviendo problemas más gruesos, más comunes al desarrollo de todas las tesis. Muy bien, Mauricio, Alejandra, Carola, quedaríamos hasta ahí. Les deseo el mayor de los éxitos y que sigan avanzando con mucha seguridad en su trabajo de final de máster y nos vemos próximamente, espero en unas 3 semanas más. Buenas noches. Sí, Mauricio, a mí también me agrada mucho la idea de poder trabajar con ustedes, así que estoy muy contento. Casualmente, revisando las fotografías en el teléfono, me encontré con el almuerzo que tuvimos en el barrio de Bellavista a la vez que tuve las clases, así que fue muy grato volver a encontrarlo. Muy buenas noches. Así es, vamos a ver alguna ocasión en que podamos repetir. Que esté muy bien. Vamos a ver cómo nos va Alejandra. Buenas noches.